Buenos días, mis compañeras Evelyn Morales, Daniela Andrade, Daniela Viviescas, Sofía Prieto, Laura y mi persona Sandra Suárez. Vamos a hablarle acerca del manual de psicoterapia cognitiva y en ella nos vamos a enfocar acerca de los antecedentes filosóficos y los orígenes psicológicos de esta psicoterapia. A partir del manual, como lo dije anteriormente, de psicoterapia cognitiva propuesta por Juan Ruiz y Justo Cano, donde hay una compilación de muchos datos importantes cuya obra fue escrita en 1992 y que tiene 5 apartes. Esta obra fue el resultado de un curso introductorio de psicología y psiquiatría. A partir de esto vamos a adentrarnos a hacer un viaje alrededor del tiempo y alrededor del mundo, a través del tiempo, y vamos a enfocarnos acerca de los orígenes filosóficos y orígenes psicológicos, tocando en sí la psicología individual, el psicoanálisis, entre otros temas, entre otros aspectos, como la fenomenología y la logoterapia. Dentro de los antecedentes filosóficos tenemos que los orígenes más remotos de la psicoterapia cognitiva provienen de la filosofía estoica. Eso es alrededor de los años 350 a.C. al 180 después de Cristo. Además de la filosofía religiosa oriental, llámese budista o taoísta. Bueno, ahora nos vamos a enfocar acerca de los antecedentes u orígenes filosóficos. Y así vamos a armar nuestro rompecabezas con cada una de las fichas que tienen que ver con la parte de la historia de la psicoterapia. Bueno, dentro de los orígenes filosóficos tenemos a la filosofía estoica, que fue fundada por el griego Zenón, quien consideraba indispensable la ciencia para dirigir la vida a través del ejercicio de la virtud. Para esto se decía que uno debía gobernar los estados emocionales extremos, es decir, las pasiones, y eso se daba a través del autodominio. Uno de los grandes representantes más destacados dentro de los orígenes filosóficos o dentro de los filósofos es Epicteto, quien desarrolla más la idea a profundidad de que las pasiones, cómo se producen las pasiones y de cómo se pueden dominar. Hay una obra importante de este filósofo llamado Enchiridón. En este afirma y plasma cómo los hombres se perturban más por la visión u opinión que tienen de los acontecimientos que por lo que estos realmente significan. De hecho, esta fue una idea importante y ha sido base para el psicólogo Albert Ellis 21 siglos después. Ahora, pasando a Oriente, nos encontramos con el máximo representante de estos, que es Gautama, o sea, Buda, allá por el 566 a.C. El budismo afirma que la realidad es construida por el pensamiento, por los juicios valorativos que pueden ser pasionales y generar un sufrimiento. Pasado ya al siglo XVII, tenemos representantes importantes como Hume, Locke y Bacon, que estos resaltan las nociones de cómo las emociones derivan de las asociaciones de ideas y que para lograr un nuevo conocimiento hay que liberarse de los prejuicios, es decir, de conceptos erróneos que han sido preestablecidos. Más allá del siglo XVIII y XIX, dentro de la corriente idealista alemán, tenemos autores como Kant, quienes resaltan el papel de la cognición, es decir, de los significados y de los pensamientos, donde argumenta que el conocimiento, por lo tanto, es derivado de la experiencia humana, es decir, que son construidos por la mente humana. Según Walsh, un autor importante, Kant introduce por primera vez el concepto de esquema cognitivo, que es una construcción mental de la experiencia. Pasando al siglo XX, la corriente fenomenológica propuesta por Husserl y existencial propuesta por Heidegger destacan el papel de la experiencia subjetiva en el conocimiento y la existencia, resaltando el papel de la conciencia y los actos conscientes. Ya en 1873, nace este filósofo llamado Russell, y en 1930 hay una obra importante que se llama La conquista de la felicidad. Ahí se destaca el papel jugado por las creencias adquiridas durante la primera infancia
que se hacen inconscientes y a veces perturban en la edad adulta. Ya pasando al tema de la literatura, tenemos a un representante importante que es Chomsky, quien él propone que la cognición no tiene ningún papel en el desarrollo del lenguaje. Otro campo filosófico con repercusiones interesantes para la psicoterapia cognitiva es el de la filosofía de la ciencia. Esta disciplina tiene autores importantes como Kuhn, Popper, Lakatos, Maturana y Varela, quienes plantean que toda investigación científica implica supuestos y expectativas como sesgos atencionales, es decir, se hace una dirección u orientación hacia otros procesos. Dentro de los orígenes psicológicos encontramos el psicoanálisis. El concepto de la terapia cognitiva tiene su origen dentro de la práctica clínica del psicoanálisis. En el 1926, el alemán Lewis crea este término para designar una forma de terapia psicoanalítica. De la terapia psicoanalítica renovada, muy parecida a la actual psicoterapia cognitiva de Beck. Otros autores que desean el psicoanálisis han ejercido una influencia sobre la psicoterapia cognitiva ha sido Freud en su obra El yo y el ello en el 1900. Los autores que más han contribuido a la corriente cognitiva son neopsicoanalistas, entre ellos Albert Ellis y Karen Horney. Karen Horney habla sobre la tiranía de los deberes y la influencia familiar. Albert Ellis habla sobre las corrientes irracionales. Bueno, ahora continuamos con la psicología individual. Bueno, la psicología individual es una teoría filosófica ideada por Alfred Adler. Plantea la vida como una lucha desde el nacer hasta el morir. Es una especie de viaje en la que cada ser humano se basa por sus propios métodos, en la que cada viajero va impulsado en la que cada viajero sabe de los otros, en la que cada uno está impulsado por sus propias metas comunes, en la que todos están expuestos por igual a las transformaciones de la vida cotidiana. Adler describe la conducta humana a través de 7 principios que son inferioridad, superioridad en el cerebro, estilo de vida, yo creador, yo consciente, metas fantasiosas y interés social. Ahora continuamos con el psicólogo Fromm, quien en el año de 1950 desarrolla la logoterapia, que es la forma en la que la persona revisa su historia personal y el sentido de su existencia. La misión de la logoterapia será entonces que el paciente reconstruya sus significados a través del proceso de toma de decisiones personales. Continuando con la reconstrucción de nuestro rompecabezas, tenemos ahora la fenomenología y logoterapia. Estas también hacen parte de los orígenes psicológicos que tiene la psicoterapia cognitiva. Dentro de esto tenemos al filósofo fundador Husserl, quien define el estudio de la fenomenología como el estudio de los fenómenos, entendiendo como tales a las experiencias de la conciencia. El mundo externo es representado en la conciencia y tales representaciones son el objeto de estudio del fenomenólogo. Tenemos otro importante personaje que es llamado Jasper, quien introduce en psicopatología y psiquiatría el método fenomenológico, que permite la descripción de las vivencias de un enfermo psíquico. En psicoterapia también desde hace mucho se empleaba el método existencial. De la terapia psicoanalítica renovada, muy parecida a la actual psicoterapia cognitiva de Beck. Otros autores que desean el psicoanálisis han ejercido una influencia sobre la psicoterapia cognitiva ha sido Freud en su obra El yo y el ello en el 1900. Las bases de la neuropsicología son las funciones psíquicas superiores cognitivas. Se desarrollan a partir del contexto social. El lenguaje proviene del medio social. Permite conectar sectores funcionales del cerebro. Las conexiones entre la corteza cerebral y el sistema límbico están implicados en los procesos emocionales y cognitivos. Bueno, ahora continuamos con la psicología del aprendizaje. Bueno, a partir de los años
años 60 en el campo de la modificación de conducta, tanto en su vertiente teórica tradicional como en su vertiente práctica clínica, va apareciendo de modo progresivo una serie de objeciones a las limitaciones del paradigma conductista tradicional. Hay 4 limitaciones. La primera es las limitaciones de los modelos de aprendizaje basados en la contigüidad temporal de las contingencias estímulo-estímulo y respuesta-estímulo para explicar la adquisición y mantenimiento de la conducta humana. Entre esas está el fenómeno de resistencia a la extinción y el fenómeno de la disociación de respuesta. La segunda limitación es la biológica, con diferencias de especies en cuanto a la generabilidad de las leyes del aprendizaje, establecidas por el conductismo. Entre esas está la existencia de una preparación biológica en ciertas especies para adquirir determinados miedos. La segunda es la diferencia en la capacidad, tipo y fenómenos de aprendizaje según la personalidad. Y la tercera es la existencia de conductas no aprendidas. La tercera limitación o sesgo de los procesos cognitivos sobre el aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje por modelo. Y la cuarta son las limitaciones clínicas de la terapia de conducta tradicional. Bueno, ahora continuamos con la teoría de la personalidad de Kelly. Se puede considerar a Kelly como un teórico y clínico muy adelantado en su época, cuando en los años 50 y 60 las teorías dominantes en el terreno de la personalidad era la teoría de los rasgos o la teoría de aprendizaje. Este autor, más o menos en una posición marginal de la psicología, generó una teoría cognitiva del funcionamiento personal. Expone que los humanos miran al mundo y a ellos mismos por medio de pautas o categorías cognitivas. Estos se utilizan para categorizar los acontecimientos y manifiestan la forma personal de exponer y actuar en el mundo. La terapia consiste en una revisión de las pautas empleadas por el paciente que se han convertido en disfuncionales y en ayudarle a formular nuevas pautas más funcionales. Continuamos con la psicología cognitiva. La psicología cognitiva no se originó en la década de los años 60, sino mucho antes como disciplina de la psicología experimental y de la psicología evolutiva. Como experimentalista destaca el Ingrid Barton, las investigaciones lo llevaron a que rechazara el concepto de memoria como depósito o almacén y subrayara el concepto de memoria como construcción, es decir, la memoria utiliza esquemas para observar y clasificar la información. En la tradición de la psicología evolutiva, por Piaget, para él, el individuo va organizando su experiencia y conocimiento en esquemas cognitivos por medio de 2 procesos fundamentales, asimilación y acomodación, y ahí se va modificando. Bueno, continuamos con la emergencia de un paradigma integrado. Bueno, desde los años 70 se da la generación masiva de nuevos modelos psicoterapéuticos. Goleman en 1886 identificó 2.500 orientaciones psicoterapéuticas. Se dieron 2 causas: la crisis de los modelos teóricos predominantes, esto quiere decir el psicoanalítico y el conductista sobre todo. La segunda, estudió el sistemático de la eficacia de las distintas psicoterapias. De acuerdo a los modelos predominantes, produjeron una serie de hechos que se dieron en primero, la orientación psicoanalítica, que esta fase se la es como el olvido teórico del factor evolutivo, filogenético de las especies, donde la teoría freudiana, partiendo de Darwin, reduce la explicación de la conducta a mecanismos excesivamente precognitivos. También se da el uso antropomórfico y homuncular de la metapsicología del ego y el superego, concluyendo la aceptación general de las observaciones clínicas de la obra freudiana. Bueno,
De segundo tenemos la orientación conductista. Esta, aquí se da la modificación de la explicación unidireccional ambientalista de la conducta por una explicación bidireccional donde el sujeto anticipa en producir su conducta. Esto es Bandura de 1982. También la eficacia diferenciada de las técnicas conductistas, solo en algunos trastornos como la fobia, las convulsiones, entre otras. Bueno, por último tenemos las distintas orientaciones psicoterapéuticas en general, las de Gaskell y Lin en 1989. Entre los mecanismos comunes, todas las psicoterapias que explican el cambio destacan las relacionales y cómo a través de ella una nueva relación con el terapeuta se facilita la modificación cognitiva, como lo es la activación de expectativas de cambio, modificación de creencias disfuncionales y desarrollo de habilidades cognitivas y conductuales. Los elementos relacionales, inconscientes y de aprendizaje tienen perfecta cabida en el modelo cognitivo de manera integrada y coherente. Como pueden darse cuenta, hemos concluido con la reconstrucción de nuestro rompecabezas correspondiente a los orígenes filosóficos y psicológicos de la psicoterapia cognitiva. Espero que haya sido de gran provecho.